Muchas bendiciones para cada uno en esta hermosa hora. Quiero compartir un versículo de la Biblia con ustedes y quiero estar hablando sobre el versículo de Mateo 24, versículo 14, donde la Biblia dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. Jesucristo dijo que esta bendita palabra, este evangelio, estas buenas nuevas de salvación iba a ser predicado a todo el mundo. ¿Qué se iban a imaginar los apóstoles, los discípulos, cuando empezaron a predicar en Jerusalén? Que esta bendita palabra, este evangelio, iba a traspasar los confines de la tierra. Porque en ese tiempo, cuando ellos empezaron a predicar, podían transportarse solamente en barcos, en naves, a caballo. Pero la palabra de Dios traspasó los confines de la tierra. Quienes empezaron a predicar fueron los apóstoles, los discípulos, llevando a cabo el mandato de Dios que les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, mas aquel que crea y sea bautizado será salvo. Cuando Dios también escogió al apóstol de los gentiles, el apóstol Pablo, como un apóstol misionero, llevó este evangelio del reino en ese tiempo a muchas naciones, a diferentes partes donde él fue a predicar. Cuando los apóstoles murieron, este evangelio del reino fue esparcido paulatinamente en diferentes partes de la tierra, empezando en Roma, en todo el continente europeo, en el continente de Asia, y luego después la iglesia se extendió por toda la tierra. Llegó la palabra de Dios a América. De una u otra manera, la palabra de Dios llegó. Cuando salió lo que se le llama la ciencia, que empezó a avanzar en la tierra, también la palabra de Dios fue corriendo más y más. Cuando salió lo que es el avión, el carro, que los misioneros se empezaron a transportar más rápidamente por el aire a diferentes partes del mundo, a continentes, a ciudades, esta palabra fue corriendo. Esta palabra de Dios no ha parado de ser predicada. Hace 2000 y tantos años ha venido siendo predicada. Se cumple la profecía bíblica de Jesús que dijo: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. De manera que, amado amigo, no puedes tener excusa de que no has escuchado la palabra de Dios, porque es una profecía bíblica que esta palabra te iba a llegar a ti en el momento más oportuno, o en el momento que menos lo esperabas,
te iba a llegar esta palabra, porque solamente por medio de la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios, creyéndole a la palabra de Dios y aceptando la palabra de Dios, podemos ser salvos. No hay otra manera de poder obtener la salvación. ¿Y quién es la palabra? La palabra de Dios es el Verbo. La palabra de Dios es el Hijo de Dios, Jesucristo mismo. Porque Jesucristo lo especificó en Juan capítulo 1, que Él mismo era la palabra, esa palabra que vino al mundo, esa palabra que se hizo el Verbo, que se hizo carne y habitó entre nosotros y dio su vida por cada uno de nosotros para perdonarnos nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad y salvarnos y darnos la vida eterna. La Biblia dice en San Juan capítulo 1, en el principio era el Verbo, o sea, en otras traducciones de la Biblia dice en el principio era la palabra, porque verbo se refiere a la palabra. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, o sea, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, Jesucristo mismo. Esta era en el principio con Dios. La palabra viva, la palabra que edifica, la palabra que de esa palabra brotan ríos de agua viva para salvación y para vida eterna. Cuando la ciencia continuó avanzando agigantadamente por medio de la tecnología, esta palabra también ha sido predicada constantemente por medio de la tecnología. Hoy en este tiempo que estamos viviendo un encierro, que estamos viviendo una pandemia y que todas las naciones tuvieron que poner los decretos de que todos los seres humanos teníamos que estar en la casa y que las iglesias se cerraron. Esta palabra de Dios no se cerró. Esta palabra de Dios está siendo predicada más de lo que ha sido predicada. Este es el tiempo donde la palabra de Dios está siendo llevada y predicada a todo el mundo por medio de las redes sociales, de la tecnología, por medio de los satélites. La iglesia está en la casa y la palabra de Dios está siendo predicada. Si abres lo que es las redes sociales, vas a encontrar a muchos que están predicando la palabra. Iglesias en vivo, en directo, que están teniendo reuniones donde no solamente están conectados los miembros de esa iglesia, los feligreses de esa iglesia, sino que están conectados miles de personas de diferentes partes del mundo, de diferentes países, escuchando esta palabra. Esta palabra bendita está siendo anunciada. Y te anuncio a ti, amado amigo, esta palabra en esta hora. Y quiero decirte que por medio de esta palabra puedes obtener la salvación ahora mismo. Si te entregas a Jesucristo, si reconoces que solamente en Jesucristo hay salvación y vida eterna y te arrepientes de tus pecados, ahora mismo Dios hace una obra maravillosa
en ti, de perdón, de salvación de tu alma. Porque durante hay vida, hay esperanza. Y si quizás tú estás pasando una dificultad en tu vida, estás enfermo, quizás estás pasando la enfermedad del coronavirus, quiero decirte que en esta hora Dios quiere hacer una obra en ti. Dios hace la obra completa. La Biblia dice que Jesucristo pasó por este mundo haciendo el bien y sanando a todos los enfermos. Dice la Biblia que Jesucristo vino a este mundo para liberar y para salvar a lo que se había perdido. Hay esperanza para ti, amado amigo. No todo está perdido y la esperanza está en Jesucristo, que es la palabra viva y eficaz. Solamente entrégale tu corazón a Él y Él hará una obra en ti, una obra de salvación, una obra de sanidad, una obra que solamente Él la puede hacer en ti. Esta profecía se está cumpliendo. Los misioneros están llegando a los confines de la tierra. Esta profecía está muy, pero muy pronto a cumplirse a cabalidad totalmente. Y eso nos indica de que Jesucristo está a las puertas, de que la venida de nuestro Señor Jesucristo está a las puertas. Y Jesucristo le dijo a la iglesia: estad preparados, orad y velad en todo tiempo, para que seas digno de escapar de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Y estamos viendo acontecimientos proféticos, cumplimiento de la palabra de Dios, de la profecía bíblica. Lo estamos viviendo hoy en este tiempo. Jesucristo mismo también dijo: aprended de la higuera que cuando las ramas brotan, sabed que el verano está cerca. Aprended, le dijo a la iglesia, con sabiduría, con entendimiento, que cuando veas todas estas cosas, cuando veas las profecías bíblicas que se están cumpliendo, que se cumplen, sabed que mi venida está cerca. Amado hermano, la venida de nuestro Señor Jesucristo está muy cerca. Debemos prepararnos, debemos cada día más guardar esta palabra, debemos cada día más predicar esta palabra para que las almas puedan ser salvos y para que nuestras vidas, nuestras almas puedan ser redimidas con el cumplimiento de la palabra de Dios, que dijo que Él iba a volver por su pueblo, por su iglesia, por todos aquellos que hubiesen aceptado su palabra y estuviesen esperándole. Así que, amado hermano, amado amigo, Jesucristo está a las puertas y Él viene pronto por cada uno de nosotros. Preparemos nuestra alma, nuestra vida, y estemos a cuenta con el Señor para poder ser redimidos por Él y llevados por Él hacia los cielos. Amén.